Muchas gracias por acompañarnos aquí en otro programa más de Vanguardia Popular, Ecos del 56. Gracias por acompañarnos aquí en Canal 27 y Canal 54 en otro miércoles más, donde estaremos tocando algunos temas del ámbito nacional e internacional. Por el momento nos sigue la tensión en la península de Crimea, en Ucrania, sigue la tensión entre Estados Unidos y Rusia, una situación muy grave. Los Estados Unidos, en su afán de querer apoderarse de lo que llamamos el imperialismo, en su afán de querer apoderarse del mundo, pues ha estado tratando de meter sus tentáculos en lo más cerca posible de Rusia, una situación totalmente ilógica en términos de que se suponía que la Guerra Fría había terminado hace años. Sin embargo, pues parece que en este momento pues los Estados Unidos insisten en provocar y en crear un ambiente tenso, no solo para los rusos, sino para toda Europa y todo el mundo. En realidad lo que está pasando allá es muy grave y creemos que lo ideal es que pues las tensiones se calmen. Ya la península de Crimea hizo un referéndum, ellos decidieron anexarse a Rusia y tiene que ser respetado eso, independientemente de lo que quieran, tiene que haber un respeto a eso. La cuestión es que en este momento Estados Unidos insiste en meterse allá, los rusos no se están dejando y lo lógico, pues ellos van a defenderse hasta donde puedan, ¿verdad? Han entrado en casi Medio Oriente y ahora se están acercando más hacia adentro, ¿verdad? Prácticamente tratando de cercar Rusia y tratando de cercar a China, que pareciera que son las intenciones de los Estados Unidos, inventando o creando una guerra que quién sabe de dónde la van a crear o dónde la van a sacar, ¿verdad? La cuestión es que hay que estar pendientes de eso. Aquí en nuestro país se dio el segundo anuncio de Guillermo Solís en términos de su nuevo gabinete. Ya había dado algunos nombres hace unos 15 días, el lunes pasado hizo 15 días, ahora este lunes, el lunes pasado, pues dio parte de su gabinete, casi todo el resto, y pues estamos a la espera de otros nombres más. Ya con esto podemos sacar algunas conclusiones. La primera es que se está tomando, pues el PAC ha puesto algunas figuras de su partido, pero está utilizando figuras de otros partidos, específicamente del Partido Unidad Social Cristiana y especialmente gente del gobierno de Abel Pacheco. Recordemos que Abel Pacheco le dio su adhesión al gobierno de Guillermo Solís y le dio su apoyo, inclusive hasta para hacer anuncios de televisión. Entonces, del gobierno de Abel Pacheco están saliendo algunas figuras que están llegando al poder en este momento, o que van a llegar al poder ahora el 8 de mayo en el traspaso de poderes. Eso nos deja una pregunta que debemos hacernos en términos de que si el PAC estaba listo o no para gobernar. Eso hay que ser claros, ¿verdad? Porque el PAC en este momento apareció, primero que nace hace unos 14 años, ellos empiezan con la intención de ser presidente, don Otón Solís, y ahora, bueno, ya cuando Otón Solís se convenció que no lo querían, entonces apareció en escena Luis Guillermo Solís, que no tenía ni un 1% hace como un año del apoyo dentro del PAC, y resultó ser el candidato, y ahora tampoco tenía mucho apoyo en las elecciones nacionales y resultó ser el presidente. La cuestión es que nos deja un sinsabor en términos de que si estaba preparado el PAC o no para gobernar, porque si hubiera estado preparado perfectamente, el gabinete debió haber estado listo antes del proceso electoral, que es lo que uno esperaría de cualquier partido político. O lógicamente los partidos políticos se esperan, para no dar los nombres,
porque si no la gente ya no quiere ayudar, no quiere colaborar en la campaña, la gente que posiblemente hubiera ayudado ya no iba a apoyar. Entonces, en ese sentido, Luis Guillermo Solís ahora nombró una gente que pues a nuestro criterio debió haber sido nombrada debió haber dado estos nombres hace tiempo. Inclusive debiera existir una ley que obligue a los partidos políticos a dar su gabinete antes del proceso electoral. O sea, los partidos políticos debieran de estar obligados a decir con quién van a gobernar. No es solo dar los nombres del presidente, el vicepresidente, sino dar los nombres de todos los candidatos. Sin embargo, no existe esa ley. Sin embargo, los candidatos se la juegan, entre comillas, a tener, por ejemplo, a guardarse ciertos nombres, a ver si algunos les colaboran en el proceso electoral, y estas cosas pues afectan el proceso, porque después de que usted va y vota por un candidato, vota por un partido, y resulta que ese partido empieza a traer gente de otros partidos. Bueno, Guillermo Solís dio un aviso con Ana Elena Chacón, que era su vicepresidenta, segunda vicepresidenta, que era del Partido Unidad Social Cristiana, y entonces nos deja un sinsabor de si el PAC estaba preparado para gobernar o no, porque si hubiera estado preparado perfectamente hubieran escogido todo gente PAC, pero no fue así. Esto es muy grave porque la misma situación detectamos en el Frente Amplio, que tampoco, inclusive cuando le preguntaron al candidato que cómo iba a ser el gabinete, que quiénes lo apoyaban, el candidato se dejó decir que iba a escoger lo mejor de todos los partidos políticos. No, eso no se trata. Cuando uno entra en primera división, tiene que tener equipo, tiene que tener gente que apoye, tiene que tener gente con la que tiene que construir el gobierno. No puede ser que llegue, gane el proceso electoral y después tenga que hacer un rejuntado de los otros partidos para poder gobernar. O sea, eso deja un vacío muy grave, inclusive hasta vacíos ideológicos, que más adelante vamos a hablar. Eso es una mala situación. Como les decía, eso es como que un equipo de fútbol gane segunda división, ¿verdad? Gane el acceso a primera división, y cuando llega a primera dice, no, con esta gente no podemos gobernar, necesitamos gente de otros equipos, y empiezan a hacer contrataciones locas, y a final de cuentas el equipo con el que llegaron a primera división ya no lo usan, ¿verdad? ¿Qué quiero decir? Que con este asunto de que tiene que estar buscando en otros partidos y que tiene que estar viendo a ver quién le dice que sí, quién le dice que no, con quién están de acuerdo y quién no, eso deja un sinsabor, porque el asunto del gabinete no debe ser un asunto del candidato, debe ser un asunto del partido. El que va a gobernar es el partido, no es una cuestión independiente que dicen que ahora no, ya se quitan los colores y ya no. Si llega un partido al poder, el candidato tiene que ser de ese partido, tiene que tener la capacidad de gobernar. Si no, entonces que hace una ensalada ideológica, una conjunción ideológica ahí para poder mantenerse, o para poder manejar un gobierno. Eso está mal. Y entonces, ante estas cuestiones, inclusive han recurrido a gente que estuvo de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio, pero el PAC ideológicamente dijo que no. Bueno, al menos todos menos Otón, ¿verdad? Al menos dijeron que no, pero ahora parece que están metiendo gente que sí estuvo de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio. Entonces esto crea un problema ideológico dentro de la estructura gubernamental, y eso es muy grave. Eso no debiera permitirse, eso no se debió haber dicho, o al menos Luis Guillermo Solís debió haber dicho en campaña que no, que ellos tienen una ideología, pero que van a traer gente que aunque no piense igual, pero que esa gente les va a ayudar a gobernar. Debió haber sido honesto en ese sentido y haberlo dicho. Y allá los costarricenses si votaban por él o no, los que votaron, ¿verdad? Entonces, ideológicamente eso puede crear una confusión muy grave. Una confusión en términos de que entonces cuando lleguen a una encrucijada donde tienen que tomar una decisión que afecte los intereses de los ricos, que afecte los intereses de los que negociaron tratados de libre comercio, y que llegue esa encrucijada donde quieren tomar un camino de apoyo, por ejemplo, a los agricultores, a los importadores, a los productores nacionales o cosas así,
Entonces ahí van a tener un conflicto interno, va a haber una discusión interna dentro del mismo partido, o sea, va a haber una discusión dentro del gobierno, perdón, dentro de la estructura gubernamental. Entonces esas confusiones, esas ensaladas ideológicas no sirven. Por eso de que viene la gente de otros partidos y viene la gente de otras ideologías y todos tienen cabida aquí en nuestro partido, eso no funciona. Usted o es de izquierda o es de derecha en el mundo. No existe el centro, nada de eso de que centro izquierda o que centro derecha, no. Aquí o usted es de izquierda o es de derecha. Perdón. En cuanto a la gente que ha estado poniendo, mucha ha sido del gobierno, bueno, del Partido Unidad Social Cristiana, pero del gobierno de Abel Pacheco, que es un gobierno que fue social cristiano, pero como que se independizó, como que se agarraron con todo el mundo y al final los dejaron totalmente aislados o separados o ya no son social cristianos o son a medias. Al final de cuentas uno no sabe qué fue lo que pasó con el gobierno de Abel Pacheco, la gente que quedó, que eso todavía es más confuso o es más peligroso. Es más peligroso en términos de que entonces esta gente, los intereses o las ideas ideológicas de ellos son como independientes, o sea, no responden a ningún partido, no responden a nada. Entonces ahí Guillermo Solís tiene que decir, bueno, esta gente tiene que pensar como pienso yo, o al menos eso es lo que les va a exigir, o no sé si va a tener las renuncias de ellos debajo de la almohada, porque en el momento que a alguien se le salga el canasto lo tiene que renunciar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si es una persona que no obedece ideológicamente a ningún partido, ni siquiera al PAC, o sea, que se siente como que lo llamaron como una necesidad del PAC porque no tenía gente para poderlo meter a esa institución, entonces esta persona puede pretender hacer lo que quiera, y eso no es conveniente para el país, ni es conveniente para la estructura gubernamental. Eso lo debió haber pensado el PAC, debió haber aclarado antes del proceso electoral. Es lo mismo que en cuanto a cuando se dieron el anuncio del presidente ejecutivo del Consejo Nacional de Producción y del INDER y todo, ellos hacen un grupo, Guillermo Solís hace un grupo social que para tratar de ayudar al agro, eso es muy bueno. El problema es que se van a topar es que los tratados de libre comercio no los van a dejar hacer absolutamente nada por el agro. O se modifican los tratados de libre comercio o el agro no va a sobrevivir en este país. Y de hecho, pues la posición de Vanguardia Popular era de denunciar los tratados de libre comercio y eliminar el asunto de la importación a mansalva de productos agrícolas que se están produciendo en nuestro país. Porque eso es una competencia total y absolutamente desleal. Es una competencia desleal en términos de que aquí en nuestro país los costos de producción son muy diferentes a los de Nicaragua, a los de Honduras, Guatemala, a los de Estados Unidos. Por supuesto que en Estados Unidos tienen mayor tecnología, tienen mayor equipo, mayor posibilidad de comprar equipo y tras de eso tienen subsidios del gobierno, los agricultores, y los de aquí no. Más bien los gringos nos exigieron eliminar los subsidios para los agricultores en el TLC y aquí se fueron como borregos ahí a entregar eso, a decir que está bien, que no iban a haber más subsidios. Los borregos del COMEX, Anabel González y el otro Chejos y todos estos. Entonces, a final de cuentas, después estaban llorando, ¿verdad? Porque en Estados Unidos tenían subsidios y aquí no. Y entonces, a final de cuentas, ¿cómo van a ayudar al agro estas instituciones? Después, el otro problema que tenemos aquí es que Walmart es el que pone los precios de los productos, de los granos y de todo. ¿Por qué? Porque Walmart viene, al tener la clientela, ellos pueden definir el precio en que van a vender un producto. Y de hecho, el otro día analizando decían que los frijoles, ¿verdad?, que podían entrar aquí y que estaban entrando en cerca de 400 colones el kilo, a 400 colones. Sin embargo, los frijoles nunca bajaron de precio, no bajan de 800. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente los que importan esos frijoles lo que hacen es no beneficiar al consumidor, sino beneficiarse a sí mismos. Entonces ellos dicen, no, aquí vamos a mantener un precio y punto. Definen un precio, se ponen de acuerdo 2, 3 cadenas de supermercados y ese es el precio que lo venden. Walmart se pone de acuerdo con
la otra los mega super y se ponen de acuerdo con Automercado y algunos otros empresas que venden y ponen el precio que quieran. Entonces ahí hay un error gravísimo del gobierno, cuando no puede hacer la fijación, un gobierno cuando no puede hacer la fijación de precio de un producto, entonces ahí se perjudica a los agricultores. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno? Bueno, no, si no toca los tratados de libre comercio y si no elimina este monopolio privado de la venta de granos que tienen los supermercados grandes, especialmente Walmart, que compró todo el grupo más por menos, entonces ¿cómo le va a ayudar al agro? Walmart llega y le dice a un frijolero, mire, yo le compro toda la cosecha, pero se la compro a 400 pesos el kilo. El frijolero le dice, no, pero si 400 voy a perder, eso es lo que se lo compro, porque yo lo vendo 800, pero yo esa ganancia la necesito. Entonces se lo compro a 400, si no, no. Y los frigoleros perdiendo, muriéndose de hambre, con la familia necesitando, y últimamente van y se los tiran encima en los 400 pesos, que eso es una injusticia. Así han hecho con el arroz, hicieron con la carne de cerdo, y quebraron a los porcicultores, los hicieron quebrados Walmart y todas estas empresas con la importación de carne de cerdo. Y con esto de la importación de países donde los costos de producción son menores por diferentes causas, por explotación de los trabajadores, porque no hay seguridad social, porque tienen mayores posibilidades de producción, porque son, digamos, tienen mayores tecnologías o porque tienen mayor apoyo del gobierno en el caso de los Estados Unidos. Entonces todas esas cosas pesaban a la hora de definir la decisión final de crear un gabinete en términos de si se iba a ayudar o no a los agricultores. Entonces, para ayudar a los agricultores, la única forma de hacerlo era en ese sentido o eliminando los tratados de libre comercio o fijando los precios, pero los TLC no se lo van a permitir. Entraría en un conflicto que ya los Estados Unidos le metieron un arancel al alcohol y a ellos no les importa. Le metieron un arancel porque seguro estaban teniendo pérdidas y nada más, lo hicieron y murió. Y aquí están ahí peleando y diciendo que van a ir a arbitraje y todo eso, y vayan a pelear contra Estados Unidos a ver cómo les va. Esas son las cosas que cuando un país se entrega, después a la hora de tratar de fijar las reglas del juego, entonces ya no se puede, no le van a ganar ustedes a un gigante. Estos del COME no le van a ganar a ese gigante. Ahora Nabel González recogió todo, terminó el gobierno, se fue, agarró un puesto en la OMC y simple y sencillamente ella ya no les va a importar absolutamente nada lo que pasa con el país. Ya se fueron, inclusive ella tiene nacionalidad estadounidense, ya que le importa lo que pasa en Costa Rica, ella nunca le importó, porque si le hubiera importado no hubieran entregado el país como lo entregaron con ese tratado de libre comercio. Lo mismo que Oscar Arias y Rodrigo Arias, que lo entregaron por una cuota de alcohol, por una cuota de azúcar, y ahora les metieron un impuesto a la entrada. Entonces no valió nada la pena. La cuestión es que volviendo al tema de los agricultores y el gabinete de Solís, entonces, ¿qué va a hacer este nuevo grupo que está creando para beneficiar a los agricultores? ¿Cómo les va a ayudar? ¿De dónde va a sacar, digamos, toda esa estrategia o esa necesidad qué estrategia va a seguir para tratar de cumplir con la necesidad de los agricultores de vender sus cosechas? Aquí antes teníamos un buen Consejo Nacional de Producción que tenía unos estancos en todo el país que compraba los productos, se los compraba a los agricultores, los almacenaban en sus silos y entonces los podían vender. No había temporada alta, no había escasez, no había nada, tenía un precio fijo y se iba y vendían el arroz, los frijoles y todo, los granos en una sola cadena de precios nada más. Entonces la gente iba al Consejo de Producción y ahí compraba el arroz, los frijoles y todo. Después aparecieron los supermercados, aparecieron los monopolios, los supermercados en estado monopólico como es el más por menos, ahora el Walmart, de que acapararon a todos los clientes. Entonces usted, por tener los clientes, usted le pone el precio que quiera al producto. Eso es todo. Por eso usted va a un supermercado y se encuentra algo carísimo que lo puede comprar más barato en una pulpería de esquina.
pero la gente no va a la pulpería de esquina, la gente va a los supermercados y compra todo en grandes cantidades y en paquetes. Eso es lo que se aprovechan y de eso le sacan provecho. Entonces las utilidades que tienen estos supermercados son enormes gracias a que tienen un monopolio de la venta. Vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos. Ahora que están entregando cuentas, ¿verdad?, los ministerios y las instituciones del Estado, hoy escuché a Ileana Balmaceda dando cuentas de que gracias a ella y a sus 6 gerentes de la caja, yo no sabía que la caja tenía 6 gerentes, es una barbaridad. O sea, son 6 instituciones más la presidenta ejecutiva, 7 instituciones dentro de la misma caja. Eso de tener un gerente es porque tienen que tener una institución, una estructura institucional dentro. La cuestión es que la caja es grande, pero no va para tanto, no es para que tenga semejante estructura. Eso lo vamos a tocar más adelante, pero ahora, por el momento, Ileana Balmaceda, ¿verdad?, sale a decir que salvaron la caja y que gracias a ellos que la caja estaba quebrada, o sea que por lo menos admitió que la dejó quebrada a Óscar Arias y que le contribuyó parte del gobierno de Laura a la quiebra de la caja, a la posible quiebra, a la casi quiebra según ellos, y que entonces ellos la salvaron, ¿verdad? La cuestión es que al escuchar a esta señora, ¿verdad?, diciendo eso de que salvaron la caja, y después uno ver que tiene que levantarse a las 4 de la mañana para ir a hacer fila para sacar una cita, o cuando le dan medicinas o medicamentos baratos y de marcas que uno, o de empresas, de procedencia de empresas que uno ni sabe si son buenas o no, o cuando se tiene que esperar una cita años para un especialista, y tras de eso, después de la cita del especialista, el especialista le dice que tienen que operarlo y se tiene que esperar otros años para la operación. Inclusive que hay gente que ha muerto esperando una cita y una operación en la caja. Hay gente que se ha muerto en los pasillos de los hospitales en esta administración. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando por la mente de esta gente cuando dicen que salvaron la caja? O sea, ¿cuál es el concepto de salvar la caja? Entonces, para ellos el concepto de salvar la caja fue deteriorar todos los servicios de salud para ahorrar dinero, y entonces así no entra en una quiebra económica, pero los servicios no se prestan, ¿verdad? Eso es como que en una pulpería un señor diga, bueno, yo logré salvar la pulpería de la quiebra, pero si usted entra solo encuentra 2, 3 cositas ahí, arroz, frijoles y nada más, y le dice uno, pero ¿qué es lo que vende usted? Solo esto, nada más, y con costos, pero ya no está, la pulpería no está en quiebra, sí, no está en quiebra, pero ¿qué servicio ofrece usted de venta de productos? ¿Qué es lo que pasa con la caja? Ahora me dicen, no, es que la caja no está en quiebra. Sí, no está en quiebra, pero ¿cuál es el servicio que brinda la caja? ¿Cuál es el servicio? ¿Cuántos profesionales? ¿Cuántos son médicos? ¿Cuántas salas de operaciones? Y los hospitales, el atraso en los equipos, el atraso en los medicamentos, los especialistas, gente que trabaja ahí de sol a sol, porque no hay gente que lo supla, un desorden extraordinario, ya no pagan guardia, ya no pagan nada. Entonces, a final de cuentas, los médicos están ahí, que cumplen con el servicio, recogen todo y se van. La cuestión es que la caja es un servicio malo, eso es lo que pasó. Es un servicio bueno en el sentido del corazón, de que uno dice, bueno, ahí una emergencia grande lo atienden y lo salvan, sí. Pero es un servicio que era mucho mejor antes de que llegara Óscar Arias y Laura Chinchilla al gobierno. Entonces ahora dicen que salvaron la caja porque deterioraron los servicios al punto de que ahorraron dinero para no gastar económicamente y salvar de la quiebra económica la caja. Pero ¿qué ganamos nosotros los costarricenses con que hayan salvado de la quiebra económica una institución si el servicio que brinda se perdió? O sea, si se perdió la esencia del servicio que debe brindar una institución de salud. Entonces ellos dicen, bueno, eso es como que en educación entra en una quiebra el proceso de educación, entonces cierran como 20, 30, 100, 200 colegios y 500 escuelas, y entonces el ministro de Educación siga, mire, yo salvé la educación costarricense. ¿La salvó de qué? Si deterioró los servicios, si los chiquitos se quedaron sin clases, si los chiquitos se quedaron sin lecciones. Ese es el concepto de salvar la caja que dice doña Ileana Balmaceda.
Eso es una barbaridad. Después eso de que hay 6 gerentes en la caja, entonces imaginémonos la estructura de la caja. Entonces tienen un gerente de modernización, un gerente de la parte de salud, un gerente de la parte de estructura. O sea, prácticamente es una cuestión, es una estructura burocrática enorme, ¿verdad? Monstruosa, pero arriba, ¿verdad? Porque para poner 6 gerentes es porque hay, como les digo, 6 instituciones dentro de la misma institución. Sería la única forma. ¿Para qué necesitas 6 gerentes? Si dentro de la institución se maneja con una presidencia ejecutiva, debería manejarse con un solo gerente. Y que después se necesitan, digamos, asistentes a ese gerente, o sugerencias, o cosas así, está bien. Pero poner un gerente por cada rama o cosas, imagínense lo costoso que es eso, la estructura económica que es eso. Ahora, los problemas de la caja comenzaron cuando en el gobierno de Oscar Arias, los problemas económicos de la caja comenzaron cuando en el gobierno de Oscar Arias llegaron y metieron 10.000 trabajadores de un solo tiro en la planilla. Y de estos 10.000 trabajadores, solo 4.000 eran del sector salud. Había 6.000 trabajadores que eran solo de oficinistas, y eso es una barbaridad. ¿Para qué iban a meterle tanto oficinista a una caja costarricense de seguro social si se supone que es un servicio de salud? ¿Para qué meterle 6.000 oficinistas de un solo golpe? Y tras de eso hubieran dicho que era para por lo menos meter el sistema del expediente digital, ¿verdad? Pero ni eso hicieron. Ahí lo están haciendo a punta de recursos de amparo. La sala cuarta está ordenándole a la caja. Ahora sí lo están haciendo, pero porque se los ordenaron. Si no, no lo estuvieran haciendo. Entonces ahí es donde vemos esta situación, ¿verdad? Este tipo de comentarios que hasta golpea cuando dicen que salvaron la caja y que la caja está salvada de la quiebra. Bueno, pero ¿para qué? ¿Para qué? Si todavía la gente tiene que levantarse a las 4 de la mañana, tiene que esperar años una cita, tiene que esperar años una operación. ¿Quiénes están beneficiando de eso? El montón de médicos privados que tienen sus consultorios por fuera de los hospitales, y que entonces cuando una persona le dice, mire, tiene que esperarse, se está muriendo del dolor, y le dicen que tiene que esperarse 2 años para una reunión, para una cita, perdón, con un especialista, y la persona lo que hace es que cruza la calle y se va a atender con un especialista de la misma caja. Entonces, ve qué casualidad, usted se va a atender con ese especialista, le paga una consulta, le dice que si lo puede operar, y entonces ese especialista logra que le abran un hueco en la lista de espera de operaciones, y entonces lo operan casi que de inmediato. O se lo lleva a una clínica privada, y las clínicas privadas aplauden, te pasan ahí, te ponen la alfombra roja para que entres, y tenés que pagar $1.000.000 por una operación de mediodía, ¿verdad? Que ni siquiera una noche pasas ahí, lo que llaman ambulatorio, entonces es $1.000.000 lo que te cobran. Ese es el problema cuando una institución del Estado es administrada por gente que lo que quiere es beneficiarse del servicio. Eso mismo le pasó a los ferrocarriles, eso mismo le pasó al Consejo Nacional de Producción. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces llegaban y le ponían dinero a un candidato, y entonces el candidato, una vez que ganaba, le llegaban y le decían, mira, nosotros lo que queremos es el presidente ejecutivo del INCOFER, por ejemplo. ¿Quiénes le ponían dinero a los candidatos de liberación? ¿Quiénes le pusieron dinero a los candidatos de liberación? Los dueños del transporte en plataforma, el transporte de tráiler, las empresas que transportaban por tráiler. ¿Por qué le pusieron dinero al candidato? Para poder accesar al INCOFER, el Instituto Costarricense de Ferrocarriles, para cerrarlo, para deteriorar el tren, porque el tren les quitaba negocios. Eso fue todo. Es el mismo principio del Consejo Nacional de Producción. Empezaron a poner presidente ejecutivo del Consejo Nacional de Producción. ¿Quiénes? Los importadores de productos, los que importaban cebolla, papa, frijoles, y entonces empezaron a poner, y entonces llevaron al Consejo Nacional de Producción a un deterioro, de manera que todo había que importarlo, de que ya no le compraban nada a los agricultores. Entonces había escasez, entonces en ese proceso de escasez los importadores se beneficiaban, y entonces ahí es donde había miles de millones de colones en juego.
Eso mismo pasó con la caja. La caja llegaron y le empezaron a poner gente para deteriorarla, para hacerla pedazos, y entonces que se beneficiaran los que vendían servicios médicos años a la caja. Por ejemplo, los mismos Arias eran dueños de acciones de la Católica por medio de la empresa Sama. Eran dueños de la Clínica Católica, de las acciones. En el caso del Push, ellos tenían una influencia muy directa con los dueños de la Clínica Bíblica, y así sucesivamente pues crearon esto del Hospital Cima y otras instituciones. Pero ellos, la idea fue forjar todas estas empresas privadas, pero para que funcionaran tenía que haber un deterioro de la Caja Costarricense de Seguro Social. Por eso es que se dio esta situación, por eso es que se da este fenómeno, por eso es que se da este deterioro dentro de la caja, que fue una jugada increíble. Agarraron y meterle 10.000 trabajadores de un solo golpe a una institución, a una fábrica, a una industria, la despedazan. Nadie aguanta eso. ¿Quién aguanta que le metan ahí de repente que le metan 10.000 trabajadores, le incrementen la planilla en 10.000 trabajadores? ¿Quién puede soportar eso? Entonces se lo meten, y tras de esos 6.000, como les decía, oficinistas, entonces llegaron a hacer nada, y entonces esto crea un problema dentro de la institución, creó un problema económico, y entonces para salvaguardar el problema económico quisieron deteriorar todo el servicio de salud, o sea, la esencia de la institución. Entonces, ¿para qué me sirve a mí ahora que Liliana salga a decir que salvó la caja, ¿verdad? Que salga a decir que salvó la institución? Y si a final de cuentas lo que vino a hacer fue un deterioro del servicio de salud. O sea, ¿de qué nos sirve a nosotros la existencia de la Caja Costarricense de Seguro Social si te dan acetaminofén para 25 enfermedades, o te dan una cita con un especialista para años, meses, años, o te dan una cita para una operación 2, 3 años después? ¿De qué te sirve la caja en ese sentido? Entonces, cuando emiten criterios como diciendo es que nosotros salvamos la institución, eso debieran de cuidarse para no provocar la ira de la gente. Imagínense lo que puede estar pensando la gente que se levanta a las 4 de la mañana a hacer fila, y que le digan, mire, es que la caja está salvada, pero ¿salvada de qué? El asunto es que si una institución que brinda servicios de salud, es que a usted lo atiendan cuando tiene algún tipo de enfermedad, y si tienen que operarlo, lo operan 2 días, 3 días después, cuando esté listo, o una cita con especialista al día siguiente. Eso sí es un servicio de salud como tiene que ser. Pero los costarricenses no llegamos a eso. Los costarricenses pensamos que con tener la caja, con que haya ahí, que te atiendan, aunque sea 6 meses después, 1 año después, entonces nosotros creemos que eso es un servicio bueno de salud, y no es así. Aquí tiene que llegar a entender el costarricense que tiene que exigir un buen servicio, y el buen servicio es precisamente que te atiendan inmediatamente. Es una cuestión de tiempo. O sea, vos te tenés que aguantar un dolor meses, años, y a final de cuentas, ¿para qué? Para que economicen un poco de dinero, y dentro de esa economía lleguen a decir que salvaron la institución, que salvaron la caja. Lleguen y Liliana Balmaceda diga que salvó la caja, pero ¿la salvó cómo? ¿Y la salvó de qué? ¿O qué fue lo que hizo? Hasta la fecha no comprendemos qué fue lo que hizo Liliana Balmaceda al decir que salvó la caja, si hay un deterioro de los servicios de salud bárbaro, un deterioro impresionante, una cuestión que es increíblemente extraña. ¿Dónde se desnuda toda esta situación? Cuando se da el problema con los EVAIS de la zona de San Pedro y de Tres Ríos. Cuando se da lo de los EVAIS, y se empieza a ver la situación de que la Universidad de Costa Rica los estaba administrando, la caja no se los estaba pagando, hubo un pleito con la caja, y al final de cuentas la caja no le quiso subir el precio a la Universidad de Costa Rica, pero después se lo traslada a una empresa privada como la UNIRE, y ahí sí le subió el precio por servicio, inclusive les dio hasta la concesión de que no brindara ciertos servicios. Entonces ahí viene la gran pregunta, bueno, pero en esto
¿Cómo es que la Caja Costarricense de Seguro Social o doña Liliana Balmaceda, la gente dice que salvó la caja si a final de cuentas no se ha logrado mejorar, tan siquiera mejorar un poco los servicios, la atención de servicios, la atención de los servicios de salud? Si por lo menos hubiera suficientes especialistas. Entonces te salen con el cuento, es que no hay especialistas en el país. Bueno, pero ¿por qué no hay? Entonces te pones a empezar a preguntar como los chiquitos, empezar a preguntar, bueno, ¿por qué no hay especialistas? Es que cuesta mucho que se hagan, pero ¿por qué no se hacen? Ah, no, es que en la Universidad de Costa Rica tiene un cupo de 20 y a veces se apuntan hasta 800. ¿Y cómo va a ser posible? ¿Cómo van a haber especialistas si están haciendo eso? ¿Por qué hacen a cuentagotas los especialistas? Es muy fácil. ¿Se acuerdan cuando comenzó la era de la computación? Entonces todos los programadores y todo el que sabía de computación ganaba una barbaridad de dinero. Pero ya después empezaron a poner las fábricas de títulos, ¿verdad? En las universidades privadas empezaron a aparecer las universidades de garaje y te empezaron a dar computación ahí. Entonces llegó un momento en que había tanta gente sabiendo de computación que el salario bajó. El salario ya no era tan bueno, fue bajando casi que a un salario mínimo. ¿Qué es lo que han hecho los médicos durante décadas? Un grupo de médicos, no todos, pero sí un grupo de médicos, tener taponeado el asunto de las especialidades de los especialistas. ¿Por qué? Porque entre menos especialistas haya, entonces más necesidad se crea, entonces siempre va a haber un servicio privado accesible. Imaginémonos la caja llena de especialistas, donde la gente le dan una cita con un especialista para 2 o 3 días. Y entonces todos los médicos que tienen consultorios afuera tienen que cerrarlos, se quedan sin nada. Y si vos vas a la caja y 2 días después estás con un especialista que te va a atender y con suerte, una operación 8 días después, miren, quiebran todas las clínicas privadas de este país. Absolutamente todas quiebran. Y quiebran todos los médicos que tienen su consultorio aparte. Eso es lo que ha mantenido las especialidades prácticamente sostenidas. O sea, eso es lo que ha sostenido, lo que ha mantenido las especialidades dentro de la caja como un tabú, de manera que no se pueda bajo ninguna circunstancia accesar para los médicos que quieren. Porque si aquí hubiera una fábrica de especialistas, ¿verdad? Y ahí sí no hay universidades, no le han permitido a las universidades privadas, algunas han pellizcado lo de medicina, pero las especialidades no. Y cuando van médicos a estudiar a Cuba, especialidades, entonces dicen que no, que los médicos cubanos son muy malos, dicen los de aquí, y el colegio médico no quiere reconocerles a ellos los estudios. Pero cuando ya quieren poner una fábrica de especialistas, entonces ahí sí no, porque entonces nos mata el negocio. Ese ha sido un problema dentro de la institución. La cuestión es que no es cierto que se haya salvado la caja, eso fue una mentira de Liliana Balmaceda y de sus 6 gerentes, eso es mentira. En realidad la caja sigue siendo una institución muy buena, sigue siendo de los costarricenses, la queremos mucho y la vamos a defender, y la hemos defendido y la vamos a defender, pero sigue siendo una institución que está en este momento en una crisis grave que tiene que ser atendida inmediatamente. Dentro del anuncio que hizo el presidente electo Guillermo Solís en materia de nombramiento de su gabinete, hubo uno que nos llamó la atención, que es el de Celso Gamboa, el ministro de Seguridad. Me llamó la atención porque yo estuve en el conflicto que se dio el 8 de noviembre, en la represión que nos hicieron frente a la Caja Costarricense de Seguro Social, y pues ahí se dio un abuso de autoridad enorme. Inclusive los diputados del PAC se dieron un enfrentamiento con la policía, dado por ese abuso mismo de autoridad que hubo. Celso Gamboa es el viceministro de Seguridad, y junto con Mario Zamora y todo ese séquito de jefes que tienen ahí, pues estuvieron de acuerdo y promovieron y realizaron la represión, que a final de cuentas hasta el día de hoy los mismos juzgados nos han dado la razón de que no tenían por qué hacer, de que existe la libertad de expresión, de que existe la libertad de manifestación, y la misma sala constitucional ha sido clara de que cuando se da una situación de cierre de calles, que lo que tiene que procurar la policía y el tránsito es el libre paso en términos de aplicar planes
para que los vehículos puedan circular por otras zonas, o sea, que no haya empresas aplicando planes de contingencia en términos de que los vehículos puedan circular por otras calles y no donde se está dando la manifestación. La cuestión es que ese 8 de noviembre, ¿verdad?, hubo una fuerte represión, nos afectó a todos, en realidad ese 8 de noviembre del 2002 nos afectó a todos. La represión de la policía fue algo impresionante, inclusive ese día ni siquiera se trataba de muchachos o de adolescentes, eran señoras con niños y adultos mayores que habían venido a defender la caja, habían venido de diferentes lugares, de Guanacaste, de Turrialba, de Grecia, y que entonces esta gente había logrado aglutinar una gran cantidad de gente aquí en San José, como 2000 personas, y que estábamos defendiendo la caja, pero se trataba de gente muy humilde. Aquella impresión que se llevaron de ver a la policía reprimiendo, garroteando, arrestando gente, nada más por arrestar, eso fue algo que nunca olvidará los costarricenses, especialmente los que vinieron ese día. Celso Gamboa fue parte de eso. Nos llama la atención que Luis Guillermo Solís lo haya puesto a él, sabiendo que fue parte de esa represión. Eso es un espaldarazo para un ministro como Mario Zamora, que es un ministro es un pésimo administrador, es un incompetente en materia administrativa del Estado costarricense. Mario Zamora fue el jefe de migración, el responsable, el oficial responsable de migración, de la policía de migración, cuando se dio la compra de un equipo de cómputo. Ese equipo de cómputo pues no resultó, y entonces había que aplicar la garantía, o sea, se le compró una empresa, la empresa no sirvió, no dio, entonces había que aplicar una garantía de 126 millones. La cuestión es que pasó el tiempo y Mario Zamora nunca reclamó eso y se perdió esa garantía, o sea, se quedaron con el sistema de cómputo y tuvieron que pagar la garantía a la empresa, y eso es una barbaridad. La Contraloría ve eso y le aplica el despido a Mario Zamora, prácticamente le abren un proceso, lo deja que se defiendan y le aplican el despido. Mario Zamora apela a la decisión del despido y le mete una acción de inconstitucionalidad al artículo que le permite a la Contraloría hacer ese tipo de procesos. Vean qué grave que es. O sea, un funcionario público dentro del Ministerio de Seguridad cuestiona a la Contraloría General de la República, que es la que le abre un proceso administrativo, entonces la cuestiona y le quita la potestad de poder abrir ese tipo de procesos. ¿Por qué es grave? Porque prácticamente lo que está haciendo es fomentando la corrupción o permitiendo la corrupción en ese sentido. Entonces, un ministro que le causa un daño al erario público de 126 millones de colones, y este ministro viene y recibe un espaldarazo de que le nombran a su viceministro ministro de seguridad de otro gobierno, entonces ahí esto deja mucho que desear. Eso no debió haberlo hecho Guillermo Solís, es un error gravísimo, y lo peor de todo es que qué garantía hay de que Celso Gamboa vaya a destapar las irregularidades que se dieron durante todos estos años en los gobiernos liberacionistas, especialmente de Laura y de Oscar Arias. ¿Qué garantía hay de que Celso Gamboa vaya a destapar este tipo de cosas si Celso Gamboa ha sido parte de ellas? Ese es el error grave. Cuando se habló de un cambio y cuando, digamos, el PAC empezó a manipular la palabra cambio, se suponía que era que venían a cambiar todo para tratar de determinar las irregularidades que se habían dado en este gobierno y en el anterior. Pero si no hay un cambio verdadero, si lo que hay es un intento de disfrazar o de maquillar ciertas cosas, eso va a ser grave. Este es el preludio, esto que está pasando en seguridad es el preludio de lo que podría estar pasando en el resto de las instituciones. Si el PAC no viene a destapar las irregularidades y la corrupción que ha habido en los dos últimos gobiernos al menos, entonces el problema es que los costarricenses van a seguir esperando
que se solucionen una serie de problemas y que se determinen una serie de responsables de las barbaridades que han sucedido en los últimos años. Una trocha, una concesión a Caldera, todas estas cosas el puente de la Platina, todas estas cosas. Si no llega el ministro de Seguridad, el ministro de Obras Públicas y Transportes, el presidente ejecutivo de la Caja, la presidenta, y si no llegan a estas personas, a estas instituciones, el presidente ejecutivo del INSS, el presidente ejecutivo del ICE, si no llegan a estas instituciones a revisar lo actuado por su antecesor y a denunciar las irregularidades que se encontraron, entonces este gobierno no va a hacer absolutamente nada. Si van a llegar a tratar de montarse sobre la estructura que están dejando los políticos liberacionistas, van a terminar convirtiéndose en una estructura corrupta. En eso van a terminar. Entonces, ahí eso deja mucho que desear de este nombramiento y de otros nombramientos que en el fondo pareciera que se busca como tratar de darle seguimiento a un trabajo malo, porque en realidad ese ha sido un trabajo malo de este gobierno y del gobierno anterior. Entonces, ahí es donde entramos y al inicio hablábamos de una duda acerca una duda acerca de si el PAC estaba preparado o no. Bueno, ahora que vemos este nombramiento de Celso Gamboa, todavía nos crece más la duda en términos de que si estaba preparado o no. Algo bueno están haciendo al separar el Ministerio de Gobernación del Ministerio de Seguridad. Eso está bueno, eso nunca debió haber sido unido. Ellos trataron de aglutinar todo en una sola entidad, algo que no se permitía y algo que no es conveniente. Inclusive no se habla de cerrar la DIS, pero tampoco se habla de destapar todo lo que hace la Dirección de Inteligencia y Seguridad, porque mentira que la Dirección de Inteligencia y Seguridad está para proteger el Estado y que todas las pajas que hablan. Ellos nos andan siguiendo a nosotros y andan viendo a ver qué se encuentran en los niveles bajos, en las cosas sin importancia, a tal punto que hubo 2 invasiones nacionales, 2 invasiones de Nicaragua a la isla Calero, y ellos ni cuenta se habían dado. Ahí se fueron diputados los que se enteraron por la gente de allá que les dijeron, pero ellos ni siquiera sabían, ni cuenta se dieron de eso. Entonces, viendo todo este panorama y viendo toda esta situación, consideramos que es un error el nombramiento de Celso. Él va a darle seguimiento, él conoce las irregularidades, ha sido parte de las irregularidades que se han dado al Ministerio de Seguridad. Entonces, ¿qué nos hace pensar que va a cambiar eso? Nada. Va a tener que darle seguimiento. ¿Cómo va a cambiar? En el momento que quiera denunciar algo, decir algo de ahí, pero si usted ha sido parte de eso, usted fue parte de esa misma cosa, entonces ahora que estás hablando, eso es lo que le van a decir. Por eso el ministro de Seguridad hasta que brincaba, Mario Zamora, de felicidad cuando nombraron a Celso, claro, porque ellos estaban nerviosos de ver a quién iban a nombrar, estaban preocupados, estaban aterrorizados de saber que si nombraban una persona que llegara a destapar las cosas que han hecho dentro de ese ministerio, entonces eso los iba a verse afectados, bastante. Ahí es donde dudamos de la situación del PAC, inclusive cómo va a ser posible que ahí estuviera Carmen Granados, que la votaron de una patrulla, y estuvo Claudio Monge, y estuvo Juan Carlos Mendoza no estuvo otros diputados del PAC en esa lucha del 8 de noviembre del 2002, y que a sabiendas de que ellos se vieron afectados por esta administración y a final de cuentas vienen a darle un espaldarazo a la gente que lo garroteó, inclusive que lo golpeó y que nos persiguió, no solo a nosotros, sino también a los diputados del mismo PAC y a la gente PAC que estaba ahí ese día defendiendo la institución. Entonces entramos en un proceso de duda de que si es o no conveniente esta situación, o prudente, o si es lógica. La cuestión es que dentro del marco de circunstancias de los nombramientos que está dando el Guillermo Solís, encontramos otro lunar en ese sentido, otra duda. Nos crece una duda en términos de que entonces el Ministerio de Seguridad, ¿cuál es la ruta que lleva? ¿Cuál es el rumbo que va a poner? Entonces,
si el PAC va a entrar en situaciones de represión a los costarricenses por las circunstancias de protestas o de manifestaciones, entonces le va a dar un espaldarazo a Liberación Nacional, cuando Liberación lo ha hecho, ¿verdad? O sea, la lógica de un cambio era de que las cosas se hicieran diferentes. Si van a llegar a ser las iguales, entonces no era la existencia de tal cambio, ni era la existencia de tal variación del Estado costarricense o mejoramiento del Estado costarricense al quitar a un partido que ha estado 8 años en el poder. Creo que dentro del marco de la seguridad del país, la separación de gobernación está bien, es una buena decisión de separar el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de Seguridad. Me parece que la policía municipal tiene que ser eliminada, los policías municipales tienen que ser trasladados a gobernación o a seguridad, cualquiera, a la Guardia Civil o a gobernación, pero no es posible que hayan 3 policías y una policía municipal que prácticamente termina siendo la policía personal, la guardia petroliana del alcalde, ¿verdad? Del propio alcalde. O sea, son los policías privados del alcalde de un cantón, la policía municipal, cosa que no tampoco es conveniente ni que le sirve a este país que hayan tantos movimientos así. Es lo mismo que la Dirección de Inteligencia y Seguridad no solo debieran de cerrarla, sino que hacerlo estratégicamente. Lo que debieran de hacer es caer un día ahí, sacar a todos, dejar computadoras, dejar todo, revisar qué es lo que han estado haciendo, una intervención total, revisar qué es lo que han estado haciendo, a quién han estado sirviendo, a quién le han estado dando información y a quién han estado investigando, y ver si legalmente procedía o no. Entonces, una vez que se haga eso, entonces perfectamente ya podríamos contar con un aparato de seguridad bueno en nuestro país, no como está actualmente definido. Muchas gracias por haber estado aquí en Vanguardia Popular, Ecos del 56, gracias por acompañarnos. Los esperamos de hoy en 8 en otro programa más aquí en Vanguardia Popular.